Si nosotros tratamos de entender desde el principio de alternatividad todos los procesos, es muy posible que encontremos, como dicen, un nuevo Mediterráneo. Cuando nosotros tratemos de resolver el conflicto, principio de alternatividad, encontraremos un nuevo Mediterráneo. Cuando México, y con México todos los países del mundo, tratemos de resolver los conflictos en materia familiar, en materia penal, en materia laboral, en materia civil, etcétera, encontraremos un nuevo Mediterráneo. Y para eso es muy interesante darnos cuenta de que los principios rectores, desde el principio de alternatividad, exige un nuevo estudio de los demás principios. En concreto, en materia penal, vuelvo a mi materia, el principio de inocencia. Un principio que en México se viola cada minuto con la prisión preventiva oficiosa, cada segundo con la prisión preventiva justificada, porque viola clarísimamente el principio de inocencia. Y el principio de inocencia es un principio constitucional en el artículo 20, apartado B, fracción primera. El imputado es inocente, y no solamente es inocente, sino que no tiene que probar su inocencia. Y por eso, porque es inocente, no tiene por qué tener carga probatoria. Y porque es inocente, no tiene por qué hacer descubrimiento probatorio. Y porque es inocente, no tiene por qué objetar. Y porque es inocente, no tiene por qué hablar en juicio. Porque partimos de que es inocente. Jueces, partimos de que es inocente. Y sin embargo, toda la tendencia del modelo procesal penal mexicano es que el imputado pruebe su inocencia, que el defensor descubra su prueba. Y tristemente tenemos un defensor sí, un defensor no, pero creo que a veces es un 10 defensores sí, un defensor no, que procuran presentar la prueba, descubrir la prueba. Y cuando yo les digo, no tienen que descubrir la prueba, es que el juez, principio de inocencia del artículo 20, apartado B, fracción primera. Lógicamente, el principio de igualdad procesal como igualdad de armas, que la Suprema Corte de Justicia ha confundido con el principio de igualdad entre las partes. No, igualdad de armas. El principio de igualdad de armas del artículo 20, apartado A, fracción quinta, lo que nos está diciendo es una cosa muy sencilla. Juez, si escuchaste al fiscal, escucha al defensor. Juez, si escuchaste al fiscal y al asesor jurídico de la víctima, escucha al defensor. Juez, si escuchaste al defensor, dale audiencia al fiscal y al asesor jurídico de la víctima por el principio de contradicción, igualdad de armas. Pero no podemos nosotros, después de tantos años de la reforma del 2008, llegar a decir que el principio de igualdad del artículo 20, apartado A, fracción quinta, es igualdad entre las partes. Porque, perdón, no hay igualdad entre las partes. Y no hay igualdad entre las partes cuando a favor del imputado y no de la víctima hay principio de inocencia. No hay igualdad de partes cuando el indubio pro reo es a favor del imputado. No hay igualdad de partes cuando la carga de la prueba, artículo 20, apartado A, fracción quinta, corresponde al Ministerio Público o, como dice la Constitución Política, al órgano acusador. Y por tanto, no hay. Cuando la Suprema Corte en sus tesis dice igualdad entre las partes, está violando 3 artículos constitucionales. El derecho de defensa. Un derecho de defensa que no solamente es un derecho de defensa letrada, de un abogado defensor, que a veces da pena el abogado que defiende a los imputados, que ignora desde la Constitución política hasta la ley, que ignora todo. Bueno, hemos dicho que la Suprema Corte también ignora. Entonces no nos ha de extrañar que también en los juicios ordinarios se esté violando y se esté ignorando. Pero es muy importante que la defensa, ¿cuál es la defensa más importante de un imputado en el proceso penal? No es la de un abogado, es la defensa material y la defensa técnica.
¿Por qué? Porque el principio de objetividad y el principio de lealtad que exigen al ministro público llevan a qué? A que el descubrimiento de la verdad tiene que ir a favor del imputado si el imputado es inocente. Y por tanto, el fiscal tiene que resolver a favor del imputado cuando se ha equivocado, cuando la denuncia esté equivocada, cuando la denuncia es calumniosa. ¿Por qué? Porque es mucho más importante la defensa técnica y la defensa material que la defensa de un abogado. Y si ustedes quieren algún día, creo que no lo haremos nunca por caridad, analizaremos audiencia por audiencia para decir aquí falló el abogado, y 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 aquí falló el abogado. Derecho de defensa. La defensa, el principio de defensa, el derecho de defensa exige defensa material, prueba de cargo y prueba de descargo. Defensa letrada, abogado especializado en materia penal. Defensa técnica, todo dato medio de prueba debe ser técnicamente realizado, coherente con la verdad, buscando la verdad. Y finalmente el principio de lealtad del 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fiscal, sé leal, no sigamos siendo un policía con título de abogado. Y el principio de objetividad, fiscal, sé leal y sea objetivo. Artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el principio de verdad, artículo 20, apartado A, fracción primera. El descubrimiento de los hechos, el descubrimiento de la verdad en el proceso penal. Si el fiscal investiga hacia la verdad, va a renunciar al proceso penal cuando descubra que el imputado es inocente. Pero no se puede prestar, no se puede seguir prestando a la siembra de la evidencia, de los indicios, de las pruebas. Y lógicamente el tema de la carga de la prueba. Estoy hablando de cosas duras, sí, porque estoy hablando de principios. Si vamos a hablar de principios en el proceso penal y no los vamos a cumplir, vamos a hacer mucho daño a la víctima, al imputado, a los ofendidos, a las víctimas primarias, a las víctimas secundarias, a las víctimas potenciales. Estamos haciendo mucho daño en México con el proceso penal. Por eso hay tanta violencia, entre otras razones. Yo sobre la violencia he escrito mucho en México, pero entre otras razones, una de las razones de violencia en México es la mala administración de justicia. Por eso es muy importante volver a los principios, repetir los principios, analizar los principios, hacer debate de los principios para poder no engañarnos. Pero cuidado cuando los primeros que nos engañan son los funcionarios públicos que están hechos para cumplir la ley y administrar rectamente la justicia. Muchas gracias.